Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El secretario general del sindicato ferroviario, Rafael Escudero, ha desvelado en una entrevista en el programa de Ana Rosa que desde hace tiempo hay quejas de compañeros de conducción, intervención y tripulación por vibraciones que no eran normales dentro del tren en el tramo en el que se ha producido el accidente, que ha dejado hasta el momento 40 fallecidos. Un punto peligroso. Sí, ahora están apareciendo informaciones de las compañeras y los compañeros de conducción, de intervención, incluso de la tripulación de servicios a bordo, ¿no?, de las cafeterías, diciendo que efectivamente en ese trayecto se producen unas vibraciones que no son normales. Tenemos incluso algún parte donde se produce de la cafetería la caída, fruto de la vibración, la cafetería, caída de elementos de dentro de la cafetería que le caen en la cabeza a una compañera. No fue una cosa grave, pero fue en ese trayecto, en este punto. Producto de esas vibraciones. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Pero después de la renovación, incluso después del mes de mayo. Y ahí han pasado trenes, irios y aves y albias y todo tipo de trenes. Correcto. Y a todos les ha pasado lo mismo. Claro, las vibraciones si es de la infraestructura, son generalizadas para todos los vehículos. De esto de las vibraciones se empezó a hablar cuando aparecieron las fisuras del S106 en la línea de Barcelona, ¿no? ¿Pero qué quieren decir? ¿Esas vibraciones qué significan? Pues que la vía no está bien estabilizada y que por lo tanto hay movimiento y la vía transmite ese movimiento hacia el tren y el tren pues lo coge. No hay absorción de la vibración a través del balasto. O sea, que no es que los maquinistas alertaran, que alertaron. Es que el personal de a bordo, hasta los que se encargan de la cafetería, los azafatos y azafatas, habían presentado quejas por incidentes debidos a la vibración. Hemos escuchado como el presidente de este sindicato, o el secretario general de este sindicato, contaba un caso donde le había llegado a caer en la cabeza en la cafetería a una de las personas que allí trabajaban. Le había llegado a caer material encima de la cabeza debido a las vibraciones. Eso quiere decir que posiblemente exista una cantidad abrumadora de documentación interna en Adif, en Renfe, en Irio, porque me imagino que los empleados presentarán esas incidencias por escrito o mandarán comunicaciones. Yo pediría a todos los que trabajen en cualquiera de las empresas relacionadas con este caso, desde Adif hasta las subcontratistas, pasando por los empleados de las empresas operadoras de trenes, Irio, Renfe, etcétera, que haga copia antes de que desaparezca de todos los informes, documentos, quejas, memorandos que hayan presentado, porque van a hacer falta para el juicio. Porque evidentemente, si había avisos tan repetidos, y les invito a ustedes a entrar en las redes y ver simplemente lo que comentaban los usuarios, los vídeos que ponían de las vibraciones, si había quejas tan repetidas de los usuarios y del propio personal, incluyendo maquinistas, y nadie hizo nada, pues quiere decir que, existiendo un dato que indicaba que la vía no estaba estabilizada, pues alguien se lavó las manos o contrató a la empresa de su primo a cambio de una pequeña comisión y al final no resolvió el problema, y como resultado tenemos ahora 40 muertos y otros 30 y pico desaparecidos, 39 creo que son. Es decir, entre 40 y 80 muertos porque las vías no estaban estabilizadas, se presentaron quejas, nadie hizo nada, y al final esa no estabilización que provocaba vibraciones terminó desencadenando la rotura de uno o más elementos, bien las vías, bien el cambio de agujas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues es cuestión de suerte. Si han cogido ustedes un AVE que haya pasado por ese tramo en algún momento de los 2 meses pasados, pues entonces pueden ustedes poner una velita al santo de su elección, porque le ha pasado a los de estos 2 trenes concretos
como le podía haber pasado a cualquier otro, al tren anterior, al tren siguiente. Es decir, era cuestión de tiempo. Y ese tiempo, hasta que un elemento del sistema hace pum por el desgaste debido a las vibraciones, pues es aleatorio. Le ha tocado a quien le ha tocado, como le podía haber tocado al anterior o al posterior. Y por eso esto tiene que desembocar en alguien que pague. Porque si al final resulta que teníamos unas vías que matan, trenes que matan, porque aquí la gente empleaba el dinero no en mantener las vías, no en mantener la infraestructura, sino en contratar a sus amantes, queridas o lo que fuere, en colocar a amigos en distintos puestos. Miren los 2 millones de euros que ha dedicado el presidente de Renfe en unos pocos meses a contratar allegados, incluido el community manager de Óscar Puente, también le han enchufado en Renfe. Bueno, es que en Renfe estaba en el Consejo de Administración hasta Koldo García. Se han dedicado a la corrupción pura y dura en vez de mantener las infraestructuras, y el resultado son muertos. La corrupción mata. Los trenes que viajan por vías corruptas matan. Y ahora tenemos a la vista el resultado, y alguien tiene que pagar por ello. Bueno, no es solo que no mantuvieran, es que había una unidad de emergencias encargada de la seguridad de las infraestructuras y Óscar Puente la suprimió hace unos meses. Y escuchen con qué la sustituyó. A finales del pasado mes de julio, Óscar Puente suprimió la Unidad de Emergencias y Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transporte, un órgano creado en 2012 para coordinar las políticas de seguridad y prevención de accidentes entre las empresas integradas en el departamento como Adif, Renfe y AENA. Hasta su desaparición, la unidad de emergencias mantenía reuniones mensuales con responsables de Adif para analizar incidencias y problemas en la red ferroviaria. Con la información facilitada, elaboraba un mapa de puntos negros que trasladaba al secretario de Estado de Transportes con el objetivo de anticipar y prevenir posibles accidentes. La unidad suprimida fue sustituida por un observatorio para la coordinación y prevención de crisis y atención a las víctimas, un organismo centrado en la elaboración de informes y en tareas de supervisión de procedimientos, pero sin competencias operativas. Además, la Oficina de Atención a las Víctimas de Accidentes, integrada en dicho observatorio, cuenta únicamente con un funcionario, un jefe de área, para desempeñar estas funciones, según la información recabada por Voz Populi. O sea, que Óscar Puente, en julio pasado, suprimió el organismo que se dedicaba a reunirse mensualmente para analizar la información de incidencias, elaborar mapas con puntos negros y, por tanto, tener algo a partir de lo cual trabajar para evitar esas incidencias. Y lo suprimió. Y lo sustituyó por un observatorio. ¿Cuántos observatorios hay en España? ¿200 millones? ¿Cuántos paniaguados están colocados en observatorios? Este observatorio solo tiene un funcionario. ¿Tiene algún paniaguado además cobrando, aparte del funcionario que trabaja? Además, ese observatorio resulta que ya no tiene las competencias que tenía la unidad de emergencias disuelta. La unidad de emergencias analizaba incidencias, elaboraba mapas de puntos negros y, por tanto, a partir de ahí puedes trabajar para solventar los problemas. Se la sustituyó por un observatorio de atención a las víctimas. Ajá, que ya no analiza puntos negros, ni nada, ni incidencias, y lo que desarrolla parece ser son protocolos. Esto lo ha hecho Puente, el mismo cuyo community manager ha sido enchufado en Renfe. Puente, el mismo que hizo una auditoría de la gestión de Ábalos y dijo que no había encontrado nada raro. Puente, el mismo que dedica todo su horario laboral a participar en redes insultando a políticos de la oposición, a profesionales de los medios de comunicación e incluso a tuiteros anónimos. El mismo que tiene bloqueada a media España en Twitter, a pesar de que nosotros somos los que le pagamos el tiempo que dedica a tuitear. Ese mismo es el que suprimió la unidad de emergencias. Quizá no quería que hubiera informes señalando dónde había puntos negros,
para que no se pusiera de manifiesto dónde había que actuar con tareas de mantenimiento. Se suprimió en julio. Estaría bien conocer los informes posteriores a mayo que elaborara esa unidad de emergencias. Estaría bien ver si en esos informes se reseñan incidentes en ese tramo que dice Óscar Puente que había quedado ya arreglado en mayo. 700 millones dice que se gastaron en arreglar todo aquel tramo. Ajá, 700 millones. Pues no sé, habría que ver a qué se dedicaron esos 700 millones, porque parece que muy arreglado el tramo no quedó. Desde el mismo momento en que las vibraciones de los trenes se siguieron denunciando después de esa fecha en que Óscar Puente dice que estaba arreglado el tema. ¿Elaboró esa unidad de emergencias disuelta por Óscar Puente algún informe con posterioridad a mayo y antes de que la disolvieran en julio? ¿Algún informe donde se reseñen incidencias en ese tramo en el que dice Puente que se acababan de gastar 700 millones? Porque tendría gracia que hubiera habido incidencias en un tramo recién arreglado, ¿verdad? Bueno, el Tribunal Supremo tenía que analizar los recursos presentados por Ábalos y Koldo para salir de prisión. Ábalos y Koldo recurrieron su ingreso en prisión y el Tribunal Supremo tenía que decidir, y ya ha decidido. El Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, al considerar que persiste un alto riesgo de fuga ante la cercanía del juicio por el cobro de presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La decisión adoptada por un tribunal de 3 magistrados encargado de revisar las resoluciones del instructor Leopoldo Puente desestima los recursos presentados por ambos procesados en prisión desde el pasado 27 de noviembre. Durante la vista celebrada el pasado jueves, la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular defendieron el mantenimiento de la medida cautelar. En sendos autos, la Sala concluye que la provisión provisional resulta necesaria para evitar el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de las penas solicitadas. La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 para García, mientras que las acusaciones populares elevan la petición hasta 30 años. Bueno, pues no hay sorpresas, o por lo menos no muchas. Siempre queda la duda, cada vez que intervienen las altas instancias judiciales, de si se utilizarán criterios meramente jurídicos o si las presiones y los brujos visitadores tienen efecto y se adopta una decisión política. En este caso no parece que haya ha habido presiones, o si las ha habido no han tenido efecto, porque el Tribunal Supremo ha dictado una resolución, bueno, 2 resoluciones, una para Ábalos, otra para Koldo, pues que son de cajón jurídicamente. Ábalos y Koldo se los manda a la cárcel de entre las razones que se pueden esgrimir, por una razón, que es el riesgo de fuga. Ya no había riesgo de destrucción de pruebas, pero al haberse ya fijado las peticiones de pena para Ábalos y Koldo, al ser esas peticiones de pena tan elevadas, 24 años para Ábalos, 19 para Koldo, pues entonces existía la posibilidad de que, enfrentados a esas altas penas de prisión, Ábalos o Koldo, o los dos, pues les diera por fugarse a algún sitio donde no haya tratado de extradición. Con lo cual, esa fue la razón de mandarles a prisión provisional hasta que se celebre el juicio, que será pronto. Claro, Ábalos y Koldo recurren, y bueno, pues parece lógico que si se les mandó por ese riesgo de fuga a prisión provisional, pues hombre, ahora que estamos todavía más cerca del juicio, ese riesgo de fuga no ha disminuido. Todo lo contrario, en todo caso aumenta, así que es lógico que el Tribunal Supremo confirme la prisión provisional. Con respecto a esto, me gustaría mandar un recado a Ábalos y a Koldo y a algunas empresas conexas con estas tramas de corrupción. Se va a juzgar a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas, que no tiene que ver nada con lo que ha pasado con el choque de 2 trenes de alta velocidad en Córdoba. Pero Ábalos y Koldo
están inmersos también en la causa que se sigue por todo lo que son las adjudicaciones corruptas de obra pública, incluidas las adjudicaciones efectuadas por Adif, el operador ferroviario. Estamos viendo que se acaban de producir pues al menos 40 y posiblemente más, hasta un máximo de 80, teniendo en cuenta los desaparecidos, muertos en un choque de 2 trenes de alta velocidad por defectos de la infraestructura. Y resulta que las investigaciones de la UCO, luego veremos un ejemplo, apuntan a la participación de algunas de las empresas implicadas en la macrotrama de corrupción en esas obras, justo en el tramo donde se ha producido el accidente, así como en el tramo anterior y el tramo posterior. Por tanto, estamos hablando de que si ha habido negligencia por parte de alguna empresa, y resulta que esa empresa es una de las que ha repartido mordidas a Ábalos, a Koldo, a Cerdán o a su madre, entonces estamos hablando de que la macrotrama de corrupción, e imagino que las partes personadas ya lo estarán estudiando, se podría ampliar con nuevos delitos. Es decir, tal vez no haga falta que el Tribunal Supremo inicie ninguna nueva causa, porque es posible que se puedan incorporar a esta causa, la que ya está abierta por la macrotrama de corrupción, nuevos delitos, por ejemplo el de homicidio imprudente. Si efectivamente ha habido mordidas en las adjudicaciones de obra pública relacionada con las infraestructuras ferroviarias, y si efectivamente al final resulta que esas empresas que participaron en la rueda de la corrupción cometieron algún tipo de negligencia o dieron un producto que al final era defectuoso y provocó la cadena de acontecimientos que ha desembocado en los 80 muertos, pues imagino que se puede ampliar con nuevas peticiones de imputación la causa ya existente. Vamos, que Ábalos y Koldo, bien en la causa ya existente o bien en una nueva, es posible que se puedan enfrentar a peticiones de pena relativas a la imputación de un delito de homicidio imprudente. Si la corrupción ha sido causa de muerte, los que han participado en esa corrupción tendrán que asumir responsabilidades en esas muertes. Y en esa corrupción han participado 2 tipos de actores: los que cobraban, así que por eso mando el mensaje a Ábalos y a Koldo, y los que pagaban. Por eso mando el mensaje a las empresas implicadas en la trama. Ya no estaríamos hablando de mera corrupción, estaríamos hablando de muerte de personas. Con lo cual, mucho me temo que el panorama judicial de Ábalos, de Koldo y de los directivos de las empresas implicadas en la corrupción se va a ensombrecer, y se va a ensombrecer mucho, a nada que las partes personadas lo soliciten y a nada que la justicia le dé por unificar causas. Bueno, pues no sé, pero yo que Ábalos, Koldo y los directivos de las empresas implicadas empezaba a cantar como un jilguero. Más que nada porque tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con Aldama. Aldama fue el primero en cantar en la trama de las mascarillas y por eso, para él, solo se piden 7 años de cárcel. Ábalos y Koldo no quisieron cantar desde el principio y se enfrentan apenas a solicitudes de pena de 24 y 19 años respectivamente. Si ahora empieza a hurgarse en la corrupción para ver las responsabilidades por las muertes de Adamuz, pues me da la sensación de que el primero que cante de entre los directivos de las empresas que pagaban mordidas y de los políticos o próximos a políticos que las cobraban, el primero que cante se va a llevar el premio de una menor petición de pena. Y los demás a pringar. Bueno, noticias que llegan desde China y que tienen pues muchísimo alcance de carácter estratégico. En China, en 2025, se ha producido por segundo año consecutivo mínimo histórico
de nacimientos. Escuchen. China registró en 2025 la tasa de natalidad más baja desde que existen registros, según datos oficiales, pese a los intentos del régimen comunista por frenar el declive demográfico tras 4 años consecutivos de reducción de la población. Las autoridades han tratado de impulsar los matrimonios y los nacimientos mediante distintas medidas, como ayudas para guarderías e incluso gravámenes sobre los preservativos. Sin embargo, estos incentivos no han logrado revertir la tendencia. En 2025 se contabilizaron 7,92 millones de nacimientos, lo que equivale a 5,63 nacimientos por cada 1000 habitantes, la cifra más baja desde que este indicador comenzó a recopilarse en 1949, año de la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong, según la Oficina Nacional de Estadística. A lo largo de la última década, la natalidad en el gigante asiático ha mantenido una trayectoria descendente, incluso tras la supresión de la política del hijo único. Solo en 2024 se registró un ligero repunte con 6,77 nacimientos por cada 1000 habitantes, tras el mínimo previo alcanzado en 2023, cuando la tasa cayó hasta el 6,39. Pues en China la natalidad se desploma de forma espectacular, lo cual pues tiene algo de paradójico. Ya saben ustedes que China tenía la política del hijo único para evitar que la población creciera desaforadamente y bueno, efectivamente lograron controlar el incremento de la población. Y ahora resulta que tienen el problema inverso. La población está teniendo cada vez menos hijos. Ya no hace falta política del hijo único. Ya la gente directamente no los tiene porque no le da la gana, no le merece la pena, no considera que tener hijos en la China comunista valga para algo, o simplemente pues es la tendencia de toda la humanidad. A medida que el nivel de vida se incrementa, pues entonces la gente deja de ver a los hijos como un seguro de futuro y directamente dice, ¿para qué tenerlos si yo vivo muy bien viajando y me lo paso pipa con los amigos el viernes por la noche y todas esas cosas? Al final, pues resulta que China, esa China que penalizaba tener más de un hijo, pues ahora se está encontrando con que la población disminuyó el año pasado en 4 millones de habitantes. Ya ha dejado de crecer y ahora está decreciendo. 7,92 millones de nacimientos, récord histórico a la baja desde 1949, 11,31 millones de muertes. Diferencia, 3,39 millones de personas. Esa es la cantidad en la que ha disminuido la población china en 2025. Y claro, eso es solo la parte menos mala. Porque al fin y al cabo alguien podría decir, bueno, en fin, pues si disminuye un poco, tienen muchos chinos, ¿no? Claro, el problema es que los chinos que quedan, que son muchos, son 1.400 millones de chinos, cada vez son más viejos. Cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos gente que vaya a poder incorporarse en el futuro al mercado laboral. Y cada vez hay más gente en edad avanzada, además en un país que no cuenta con un sistema de pensiones, con lo cual, pues cada vez más gente de edad avanzada va a tener que verse obligada a malvivir en un país donde cada vez va a haber menos jóvenes para trabajar. El futuro de China es completamente oscuro. A medio plazo, China, la bomba demográfica de envejecimiento va a ser insostenible, porque China, país comunista, carece de estado del bienestar, como si tenemos los asquerosos países occidentales capitalistas. Bueno, ya tenemos represalias de Groenlandia contra el gobierno de Estados Unidos. Mucho ojo, porque se le van a caer a Trump las bragas al suelo en cuanto se entere de esto. Escuchen.
El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump a Groenlandia fue retirado de la lista de invitados de una tradicional carrera de trineos tirados por perros en la isla ártica, en plena escalada de tensiones por el futuro del territorio autónomo danés. La Asociación de Trineos de Perros de Groenlandia se opuso a la invitación cursada al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y abrió la semana pasada una investigación interna para determinar quién la autorizó. El mes anterior, Trump había designado a Landry para encabezar sus esfuerzos destinados a asumir el control de Groenlandia. La asociación calificó la invitación de inaceptable al considerar que suponía una injerencia política externa y tildó de totalmente inapropiada la participación de representantes políticos extranjeros en un evento deportivo y cultural de estas características. Bueno, pues eso, una asociación groenlandesa en protesta por la actitud de Trump para con Groenlandia ha decidido cancelar la invitación que había cursado al enviado de Trump para participar como público en las carreras de trineos tirados por perros. Ja, 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 fastídiate, Donald. Estás acabado. Hacemos pausa publicitaria y a las noticias de las 8.